¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Hoy es lunes 29 de marzo. Son las 4:50 de la tarde en este momento en San Diego, California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Las 8:50 de la noche en Santiago de Chile. Y Edgardo, te saludo. Estamos a poco más de 48 horas de escuchar la voz de Play Ball en el Opening Day de la temporada regular 2021 de las Grandes Ligas. Hola, Radamés. El abrazo, el saludo fraterno desde Santiago de Chile. Ya lo mencionas, con toda la expectativa de cara al comienzo de la temporada 2021 del béisbol de Grandes Ligas, en esta novena entrega de nuestro podcast Entre Padres. Vamos a estar analizando entonces lo que va a ser esa primera serie del equipo de los Padres de San Diego contra los D-backs de Arizona. Esto es Entre Padres. Acompáñennos. Continuamos en Entre Padres y como dijo Edgardo en la introducción, en 2 días comienza la temporada regular del béisbol de Grandes Ligas y vamos a hablar un poquito de lo que se espera para esta primera serie entre Padres y D-backs de Arizona, o entre D-backs y Padres, porque se va a jugar en San Diego, en el Petco Park, la casa de los Padres. Como ya veníamos adelantando en los episodios anteriores, y no era un secreto ni muy difícil de anticipar, Yu Darvish, el japonés, va a ser el lanzador abridor de los Padres para el Opening Day, y Madison Bumgarner, el zurdo, el experimentado lanzador que toda su carrera estuvo previamente, antes de la temporada pasada, con los Gigantes de San Francisco, será el encargado de tomar la bola por el equipo de Arizona. Edgardo, esta rotación de abridores para estos primeros 4 encuentros, como dijimos, Darvish será el encargado del día inaugural. Luego también está anunciado Blake Snell para asumir la bola en ese segundo compromiso, y en este momento, cuando aún no sabemos quiénes serán los otros 2 pitchers, podemos anticiparnos e inferir que los lanzadores para el tercer y cuarto juego serán Joe Musgrove y probablemente Chris Paddack. Yo te pregunto, Radamés, mencionabas a los 2 primeros, Darvish, obviamente ya anunciado, junto con Blake Snell. Por lo que hemos visto, Musgrove muy probablemente sea el lanzador en ese tercer partido. Pero Chris Paddack, con las estadísticas que ha dejado en este entrenamiento primaveral, tal vez ahí en ese renglón puede existir algún tipo de duda, y no sería descabellado pensar que ese puesto lo esté ocupando el cubano Adrián Morejón, o en su defecto Ryan Weathers. Sí, ahí hay algunas interrogantes, surgen algunas dudas precisamente por lo errático que ha estado Paddack en estos entrenamientos primaverales. De hecho, en el juego de hoy lunes participó como relevista y en 2 innings y 1/3 le cayeron a palo, literalmente, permitiendo 8 carreras. Dio 3 boletos además y ha tenido una efectividad altísima, por encima de 10. Entonces, yo creo que los Padres pueden perfectamente contemplar algún cambio para esa rotación. En principio, yo diría que su puesto no corre mayor riesgo dentro del roster, obviamente, porque sabemos que los Padres tendrán la ausencia de Dinelson Lamet, pero Adrián Morejón quizás surge como una alternativa precisamente para ese cuarto juego de la serie ante Arizona, o como tú dices, el propio Ryan Weathers. Hay que ver si Jay Stingler y el cuerpo técnico definen eso de aquí al jueves, al Opening Day, y en el transcurso de los próximos días hasta el fin de semana, cuando sería el turno para cualquiera de estos lanzadores en la rotación. Si te parece, Edgardo, ya que mencionamos la ausencia de Dinelson Lamet, vamos a hablar también de otros jugadores claves, otras piezas importantes de los Padres de San Diego que no van a estar para esta primera serie inaugural
del béisbol de las grandes ligas, de la temporada regular. Ya veníamos también hablando de Trent Grisham, va a comenzar también en la lista de lesionados, no se ha podido recuperar del todo de esa lesión en el tendón de la corva de una de sus piernas, y esto abre entonces la posibilidad para que ese jardín central muy probablemente lo ocupe Tommy Pham o el propio Jurickson Profar. Sin embargo, creo que Profar tiene más posibilidades de moverse al jardín izquierdo y entonces la pradera central sí ocuparla Tommy Pham. Lo que también entonces hay que preguntarse ahora, que aún no se ha definido a estas horas de que estamos grabando este episodio, es quién va a ocupar entonces esa posición en el roster. Por ahí está el venezolano Tucupita Marcano, de quien hablamos también en el episodio anterior, o Brian O'Grady. Ambos son jardineros, podrían perfectamente ocupar una posición, un lugar en el roster, perdón, y Jorge Mateo sí parece tener ese puesto asegurado. Hay que ver entonces si los Padres pues buscan un jugador de posición, un jardinero para suplir a Grisham en el roster, o si por el contrario pues prefieren agregar un brazo, un relevista a ese también mermado bullpen. Lo interesante, Radamés, continuando con los comentarios de Trent Grisham, es la tranquilidad que puede tener el manager Jay Stingler porque tiene las opciones para sustituirlo, obviamente. Ya dabas claro el panorama con lo que puede suceder al respecto con Tommy Pham y el mismo Jurickson Profar, y esas opciones con estos jovencitos venezolanos, el jovencito venezolano Tucupita Marcano o bien Brian O'Grady, y por supuesto también la opción de Jorge Mateo. Pero también está el caso del receptor Austin Nola, quien también va a estar comenzando la temporada en la lista de lesionados. Sufre de una fractura en su dedo medio de la mano izquierda con la que recibe los lanzadores, y entonces por ese sentido se establece que vaya a empezar entonces en la lista de lesionados el receptor. No tanto por el tema de la recepción de picheos, eso también lo mencionábamos en la anterior entrega, como lo puedes recordar, de nuestro podcast. El tema es a la hora de agarrar el bate, a la hora de batear, que le está molestando entonces esta parte de su mano. Ahora, con la ausencia de Austin Nola en el roster, Víctor Caratini va a pasar a ser el receptor regular, quien está llamado también a ser el receptor personal del japonés Yu Darvish, y entonces también se va a estar complementando con el otro receptor, el muy bien rankeado dentro de la organización de los Padres. Hablamos de Luis Campuzano, un catcher que aporta una buena ofensiva. Ya lo mencionábamos también, tercer mejor prospecto del equipo sandieguino y número 45 en el béisbol de las grandes ligas. Sin embargo, con todo este panorama que te acabo de dar, Rames, surge una interrogante con respecto a la vuelta de Nola. Sí, señor. Como tú dices, en la organización de los Padres están enamorados con Campuzano, sobre todo por su capacidad a la ofensiva. Y es cierto que Nola pues volverá más pronto que tarde. De hecho, el manager Jay Stingler ha dicho durante sus intervenciones ante los medios durante el sprint training que precisamente no es tanto la molestia a la hora de recibir los lanzamientos, sino a la hora de empuñar el mango y el bate y ponerse ahí a tratar de conectar la bola. Ahí es donde siente más molestias. Esto es una lesión que no lo tendrá fuera de acción por mucho tiempo. Probablemente regrese en algún punto de este mes de abril, el venidero mes de abril. Pero la pregunta entonces es, ¿qué hacen los Padres? Porque si Campuzano, como dijimos, que está muy bien conceptuado por la organización, demuestra lo que ha venido demostrando en el sprint training, que es un muy buen bateador, los Padres se irán a atrever a mantener a 3 receptores en el roster para poder precisamente contar con la ofensiva de Campuzano. O, pues, señor Campuzano, muchas gracias. Usted todavía tiene que seguir desarrollándose, váyase al sitio alterno y cuando comience las ligas menores, pues arrancar también ahí su temporada. Esa es la pregunta. 3 receptores para mantener el bate de Campuzano o
una vez regrese Nola, pues compartir la receptoría junto a Víctor Caratini. Yo me imagino también que esa decisión irá a depender mucho de la coyuntura que está atravesando el equipo en ese momento, cuando se dé el retorno de Austin Nola y tengan entonces que decidir al respecto de Luis Campuzano. Mencionaba también a Dinelson Lamet cuando hablábamos de la rotación de los padres, con los anuncios para esos 2 primeros partidos con Yu Darvish y Blake Snell. Otra baja sensible que tiene el equipo que dirige Jayce Tingler, va directo a la lista de lesionados, como ya lo mencionábamos. Y lo que hemos estado hablando, Radamés, porque era algo que se especulaba que podía pasar con este serpentinero dominicano, que iba a comenzar probablemente en la lista de lesionados, y las opciones que manejábamos, como el cubano Adrián Morejón, quien seguro va a estar ocupando un lugar en la rotación del equipo, y la opción que también tienen con Ryan Weathers, que bien será en caso de un abridor, manejando la alternativa de, como lo analizamos en los episodios anteriores, con 6 abridores, o si bien también como una pieza bastante importante en el cuerpo de relevistas. Sí, sobre todo Ryan Weathers para ese relevo largo. Hay que ver, como dijimos, el caso de Pac, si es que no pierde también el Sheriff su puesto en la rotación, y Ryan Weathers y Morejón pues lo adelantan también en ese aspecto. Y volviendo al punto de Lamet, pues sí, aquí no había mayor sorpresa, habiendo jugado prácticamente nada durante los entrenamientos primaverales en la Liga del Cactus, pues Lamet iba a comenzar de todas la temporada en la lista de lesionados. Otros jugadores que también van a estar fuera de acción en estas primeras de cambio son los relevistas Matt Strahm, Austin Adams, Pierce Johnson y Dan Altavilla. El bullpen de los Padres un poco mermado para este primer mes, y llama la atención que de hecho hoy mismo el colega Dennis Lin de The Athletic reportó que Nabil Crismatt, el colombiano, va a ser parte del roster para el Opening Day de los Padres. Una interesante adición entonces, Radamés, con este lanzador barranquillero, que va a tener entonces a disposición el cuerpo de picheo, precisamente para solventar las varias bajas que por lesión van a tener que sortear en este inicio de campaña 2021 del béisbol de Grandes Ligas, Radamés. Ahora, ¿qué te parece si empezamos a analizar un poco ese posible line-up para el Opening Day que podría estar agendando el manager Jayce Tingler para la serie contra los D-backs de Arizona? Adelante. Bueno, Fernando Tatís, nuestro niño, en las paradas cortas, probablemente como primer bate. Aparece luego Jake Cronenworth ocupando la segunda almohadilla, Manny Machado como tercero en el orden en la antesala, Eric Hosmer en la inicial, Tommy Pham en el jardín central, ocupando, ya lo mencionábamos, esa posición de Trent Grisham, Will Myers en el jardín derecho, Víctor Caratini en el receptor, Jurickson Profar en el jardín izquierdo, y Yu Darvish, el japonés, como lanzador y noveno al orden. Sí, yo creo que este line-up está bastante cerca de ser el que presente el manager Jayce Tingler el jueves ante los D-backs de Arizona. Mi única duda ahí es el tema de Cronenworth bateando segundo por la condición de zurdo de Madison Bumgarner. Quizás podríamos ver a Tommy Pham como primero en el orden y bajar a Tatis Jr., seguido de Manny Machado, o insertar a Pham en ese puesto número 2 del line-up. No creo que Profar vaya a batear mucho más arriba. Me parece que está bien en esas posiciones más abajo en el line-up, y dudo mucho que Jayce Tingler, por lo que ha demostrado el coreano Ha-Seong Kim en este sprint training, vaya a tener la oportunidad de colarse en este line-up. Así que yo creo que, como tú bien lo dijiste, Edgardo, Tatis Jr., Cronenworth, Machado, Hosmer, Pham, Myers, Caratini, Profar y Darvish pueden ser los 9 al orden frente a los D-backs de Arizona en el Opening Day. Seguimos en esta novena entrega de Entre Padres. Radamés Figueroa desde la ciudad de San Diego, Edgardo Arellano, quien les habla desde Santiago de Chile.
Y mi querido Radamés, ya hablamos un poco entonces de ese line-up de los Padres de San Diego. Vamos a entrar un poco más de lleno en el análisis del rival de turno que tendrá el equipo californiano en este inicio de campaña. Hablamos de los D-backs de Arizona, que vienen de tener una temporada bastante cuestionable en ese sentido. Quedaron últimos en la división oeste de la Liga Nacional, con un récord de 25 juegos ganados, 35 derrotas, en comparación con los Padres, que tuvieron 37 y 23, obteniendo ese segundo lugar por detrás de Dodgers de Los Ángeles. Y precisamente jugando con este tema del récord, también lo mencionábamos en esa edición que hicimos con las proyecciones que hizo Pecota. No tiene ningún porcentaje para estar entonces ocupando o peleando el banderín de la división oeste del viejo circuito por debajo de Dodgers y Padres. Sin embargo, los ponen, que causa curiosidad, por encima del equipo de los Gigantes de San Francisco, que pareciera tener un poco más de chance, por decirlo de alguna manera. Sí, yo también veo al equipo de la Bahía un poco más sólido que estos D-backs que, bueno, ya desde hace unos años vienen atravesando cierto proceso de reconstrucción. Pero sí, Pecota los ve a ellos por encima de Gigantes y de Rockies. Vamos a ver, en el papel y en teoría, pues los Padres tienen muchísimo mejor roster y muchísimo mejor plantilla que los otros tres integrantes de esta división, a excepción de los Dodgers de Los Ángeles, como hemos venido repitiendo. Pero bueno, para esta serie, pues el manager Tori Luvolo ya tiene anunciado a sus 4 abridores. Ya dijimos que Madison Bumgarner será el encargado de enfrentarse en ese Opening Day a Yu Darvish. Para el juego número 2 está Merrill Kelly. Para el tercero del día sábado, Caleb Smith. Y para el domingo, Taylor Widener. Hay que destacar en el caso de la rotación de los D-backs la lesión de Zach Gallen, que junto a Bumgarner quizás son los 2 mejores abridores o brazos de esa rotación. Gallen está lesionado y fuera indefinidamente por una fractura sufrida por estrés en el antebrazo derecho, su mano de lanzar, y se debe perder los primeros meses de temporada. Lo particular de esto es que Edgardo se lesionó a mediados de este mes de marzo durante el sprint training bateando en la jaula de bateo. Increíble, y me imagino que al unísono se debe estar escuchando, sobre todo en Arizona, la instalación del bateador designado universal en MLB. ¿No lo crees así? Sí, por supuesto. Es que cuando uno ve este tipo de lesiones en los lanzadores por estar corriendo las bases o por estar sufriendo pelotazos, un mal swing, en este caso, pues una fractura por estar bateando, pues aquí es cuando la gente dice, bueno, que los pitchers se dediquen a hacer lo que saben, a lanzar. Pero bueno, en fin, Zach Gallen se va a perder estos primeros meses de temporada. Y bueno, ya hablamos un poquito de esta rotación. Otras opciones para los D-backs son Luke Weaver o Taylor Clark. Y si quieres, vamos a pasar ahora a revisar un poco el aspecto ofensivo. Ellos, como receptor, tienen a Carson Kelly. En primera base, Christian Walker. Es un muy buen bateador, rendidor. En segunda, parece que le van a dar la oportunidad al novato Josh Rojas, que se ha visto muy bien durante el entrenamiento primaveral. Es un utility que también puede desempeñarse en el campo corto o en los jardines. En tercera, se espera que esté el venezolano Eduardo Escobar, muy rendidor también. En el campo corto, Nick Ahmed, un sólido defensor de esa posición. Luego en el jardín izquierdo, otro venezolano, David Peralta, uno de los más experimentados y antiguos de este roster de los D-backs. En el center field, probablemente el mejor jugador de este equipo, una de las caras también de la franquicia, el dominicano Ketel Marte, quien también puede desempeñarse en la segunda base. Y en el right field, ellos cuentan con el experimentado también y pimentoso pelotero Cole Calhoun, quien está lesionado en este momento, y tienen también la opción de Tim Locastro.
En la banca, Radamés, al experimentado receptor Stephen Buck. I believe it's Stephen Buck. I believe it's Stephen Buck. Me preguntaba si los seguidores del equipo de Arizona le cantarán esa canción conocida cuando jugaba con los Atléticos de Con Oakland. los Atléticos de Oakland, sí, El señor. venezolano Asdrúbal Cabrera, quien puede desempeñarse en varias posiciones del infield, jugador con mucha experiencia en la gran carpa. Josh Van Meter también, otra de las opciones. Y Pavin Smith, estos dos últimos también que se pueden desempeñar tanto en el cuadro interior como en los jardines. Y en el bullpen de Arizona está el mencionado Taylor Clark, quien también puede servir como abridor, sobre todo ante la lesión de Zach Gallen. Tu amigo Tyler Clippard, quien también está lesionado en este momento. Luego también tienen por ahí a hombres como Kevin Ginkel, el mexicano y experimentado Joaquín Soria, Alex Young, el cubano Joan López y Chris Devensky. En principio, y como dijimos, en el papel, en teoría, uno revisa estos nombres y no hay color. Los Padres se ven muy superiores con respecto a los D-backs de Arizona. Y para esta primera serie inaugural, mi pronóstico, Edgardo, vamos a ver, no sé cómo piensas tú. Yo veo a los Padres ganando 3 de 4. Creo que una barrida pues sería lo ideal. Pero bueno, vamos a darle una pequeña posibilidad a los D-backs de ganar un juego. Todo lo que sea menor a eso, es decir, dividir honores en la serie o que termine ganando la serie Arizona, creo que sería un paso en falso comenzando la temporada para los Padres. Sin embargo, bueno, esto apenas está empezando, va a quedar mucha temporada a partir de ahí, pero yo creo que los Padres son muy superiores para los D-backs en esta primera serie. Yo en ese sentido voy con el escobazo. Creo que el equipo de San Diego va a pasar la escoba sin escatimar, porque precisamente y ciertamente como tú lo mencionas, esto es largo, va para rato, está empezando. Sin embargo, esas sensaciones de inicio, cuando empieza la temporada y toda la expectativa que se ha generado en torno al equipo de los Padres de San Diego, podría mermar en ese sentido y bueno, buscando entonces poder obtener las 4 victorias, que es lo que creo va a pasar en esta primera serie. Continuamos en Entre Padres y vamos ahora ya finalizando, Edgardo, y repasemos un poco lo que van a ser estas series en Grandes Ligas en la semana inaugural. En la Liga Nacional, como ya mencionamos, Arizona y San Diego. Los Dodgers de Los Ángeles van a visitar a los Rockies de Colorado, Bravos de Atlanta ante Phillies de Filadelfia, Mets de Nueva York con Nacionales de Washington, Piratas de Pittsburgh visitando a los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis enfrentándose a los Rojos de Cincinnati. En el nuevo circuito, Toronto contra Yankees de Nueva York, Baltimore frente a Boston, Cleveland ante Detroit, Chicago, los Medias Blancas frente a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, los Vigilantes de Texas ante los Reales de Kansas City y Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland. En Interligas 3 series, Gigantes de San Francisco, Marineros de Seattle, Rays de Tampa Bay, Marlins de Miami y Mellizos de Minnesota, Cerveceros de Milwaukee. Estamos ya listos entonces para estas series inaugurales de las Grandes Ligas, el Opening Day. Así que bueno, arrancamos de lleno ya la temporada. La semana que viene nos reencontramos entonces con Entre Padres y ya sabiendo resultados y metidos de lleno, como decimos, en lo que será la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Así es, Radamés, el abrazo fuerte desde Santiago, expectante para la próxima entrega de nuestro podcast Entre Padres. Ha sido un placer, quédese con nosotros y pendientes para nuestra próxima edición. Chau. Esto fue Entre Padres. So long.